Hola, buenos días a todos. Estamos en la última tutoría de la tercera evaluación del nivel 2, ya sabéis, en lengua y literatura. Y vamos a ver el tema 8, que bueno, es muy cortito, y habla sobre la literatura europea del siglo XIX en adelante, ¿vale? Sobre todo, pues eso, siglos XIX y XX, nos vamos a centrar en los autores principales, en las obras que, bueno, pues que más hemos leído de esos autores. En primer lugar, tenemos un esquema de los escritores europeos más representativos del siglo XIX. Como veis, tenemos a Víctor Hugo, a Heinrich Heine, a Lord Byron, a Alessandro Manzoni y Nicolai Gogol. Pues estos, por un lado, en poesía, en prosa, Víctor Hugo, Gustave Flaubert, Alessandro Dumas, Ernst Hoffmann, Walter Scott, Charles Dickens, etcétera. Sobre todo vamos a ver los que estamos señalando en negrita y los que pasamos un poquito a desarrollar su obra y su vida dentro de nuestras diapositivas, ¿vale? Vamos a verlos todos. Empezamos por Víctor Hugo, que le conoceréis seguramente, poeta y dramaturgo, novelista también, francés, que se le consideró el más importante de los poetas románticos. En sus obras pues encontramos varias muy famosas, como por ejemplo Los Miserables. Odas y baladas también se conoce mucho. Sobre todo Los Miserables es la que más habréis oído hablar, que incluso ya se ha adaptado al cine. El siguiente que vemos es Gustave Flaubert. Se le conoce por su obra Madame Bovary, su primera novela publicada, y se le considera uno de los mejores novelistas occidentales de la época. Estudió Derecho, realizó múltiples viajes a lo largo de su vida, investigó y observó muchísimo y a partir de ahí escribió sus novelas que son de corte realista. Bien, vamos a ver a Lord Byron, que es el siguiente que tenemos en nuestra página 158. Poeta inglés, escritor muy versátil, de lirismo extraordinario, escribió su famoso Don Juan, que además tiene un tinte autobiográfico, influyó a nivel social, político, literario, ideológico, sirvió de inspiración para los autores victorianos, en fin, es uno de los autores más conocidos también de esta época. Por otro lado, de cara a la prosa del siglo XIX, tenemos a Alessandro Dumas, el primero, dramaturgo y novelista francés. Sus libros han sido traducidos a multitud de idiomas. La obra, una de las principales, es La Dama de las Camelias, adaptada como obra teatral, y alcanzó tal éxito que animó a Dumas a proseguir su carrera de dramaturgo. El siguiente que vemos es Charles Dickens, también muy conocido, novela realista inglesa, crítico de la pobreza y de la estratificación social. Sobre todo sus obras intentan denunciar las desigualdades sociales y económicas del momento. Cuento de Navidad u Oliver Twist son las obras más importantes. Bien, por otro lado, en la página 161 vemos a Fyodor Dostoyevsky, novelista ruso, que exploró la psicología humana y tiene obras muy conocidas como Crimen y Castigo o Los Hermanos Karamazov. Bueno, casi todas incluyen profundos análisis psicológicos de sus personajes y además pues presentan una realidad angustiosa para ellos y con finales normalmente dramáticos. Charles Dickens y Walter Scott. Bueno, a Charles Dickens ya lo hemos visto, vamos a ver a Walter Scott, que es el siguiente, considerado el padre de la novela histórica, con su famosa novela Ivanhoe. Bien, se especializó en este tipo de novela y de él aprendieron escritores posteriores. Bueno, con eso hemos terminado de ver el siglo XIX. Como veis, aunque de cada autor se desarrolle mucho en el temario, solamente os pido que os quedéis con esos apuntes que yo os he dejado en pantalla, ¿vale? Será necesario solamente eso. Lo que sí os pediría, como siempre, es que leáis algún fragmento de sus obras, ¿vale? Algún trocito de, sobre todo las que son en poesía, es mucho más sencillo, leer un par de un par de estrofas, o incluso en la cuestión de la prosa, pues que leáis un tema, un capítulo, aunque sea, pues eso, un párrafo, ¿vale? Me conformaría. Y así veis un poquito el estilo y el carácter de cada autor. Vamos a ver, a partir del esquema de la página 162, los escritores más representativos del siglo XX. Vamos a hacer de cada uno de ellos un pequeño apunte para que así, bueno, pues podáis estudiarlo más fácilmente. Empezamos con la literatura de Marcel Proust, como sabéis, novelista francés, que está a caballo entre dos siglos, entre el XIX y el XX, y su obra más importante es En busca del tiempo perdido. Kafka, ya le conoceréis más seguramente, autor de La Metamorfosis, es un escritor checo que escribió en alemán, tiene una escritura muy alegórica, muy metafórica y presenta un mundo oprimido y angustioso. Otro de los autores que tenemos en nuestra página 163 en este tema es José Saramago, escritor, novelista,
poeta, dramaturgo, periodista, etcétera. Es portugués y tiene obras bueno, muy famosas como Levantado Chao y Memorial de Convento. Virginia Woolf, también novelista muy conocida, escribió La señora Dalloway, es una ensayista feminista y escritora de cuentos, que bueno, también me interesaría que tuvierais eso, la oportunidad de leer algún trocito de sus obras. Con el nombre de Círculo o Grupo de Bloomsbury se suele designar a la serie de intelectuales británicos que durante el primer tercio del siglo XX destacaron en este terreno literario, y pues ella formó parte de ese grupo, ¿vale? Fue miembro de ese grupo. Bien, por último, esta es nuestra última diapositiva. Vamos a ver las tres figuras de Luigi Pirandello, Jean-Paul Sartre y Boris Pasternak. Pirandello, bueno, escribió una de las obras más conocidas de la literatura, que es Seis personajes en busca de autor. Además fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el 1934. Jean-Paul Sartre, además de dramaturgo y novelista, fue filósofo. Escribió muchas obras, fue un autor muy prolífico. Una de las más famosas fue El ser y la nada, ¿vale? Entonces sus obras filosóficas. Por último, Pasternak escribió Doctor Zhivago, que es un poeta y novelista ruso, también Premio Nobel de Literatura, igual que Sartre, que no lo hemos dicho. Y bueno, con la publicación de esta novela, que es una obra muy personal, digamos que se dedicó de lleno al lirismo. Era una obra muy crítica con la consolidación del régimen comunista. Esto le llevó a ser perseguido hasta el día de su muerte. Bueno, es interesante que conozcáis alguna de estas obras. Os digo estos pequeños apuntes de cada uno de los autores y sobre todo, pues eso, que intentéis acercaros a lo que escribieron, que en definitiva es por lo que los estudiaron, por lo que los estudiamos, ¿no? Por aquello que escribieron, por sus obras. Pues nada, con esto hemos terminado. Seguramente en el examen pues, os dejaremos algún trocito de estas obras o por lo menos los nombres, las obras, en fin, os dejaremos algún cuadro, algún esquema para rellenar, para poder completar. Y bueno, con esto hemos terminado. Este fin de semana tenemos el examen de la tercera evaluación y bueno, nos vendría mal repasarlo si vais a venir, y si no vais a acudir al examen, pues sí que os vendría bien descargar ese examen la semana que viene, cuando ya esté colgada en el campus, ¿vale? Pues nada, con esto hemos terminado. Muchas gracias a todos.